Estamos hablando en Génesis capítulo 12. Estamos hablando, estoy explicando de los parámetros de un hombre de Dios. Porque hoy día todo el mundo se autodenomina siervo del Señor. Y estas enseñanzas están aquí para que usted y yo nos demos cuenta cómo guiarnos, cómo saber si yo soy una persona que Dios realmente me llamó, porque tengo las mismas marcas que el Señor ha puesto en su palabra. Porque hoy día mucha gente se levanta templos en lugares que son lugares estériles y no funciona, y por eso es que su iglesia fracasan, su ministerio fracasan, nada para ellos funciona, y ellos humanamente hacen todo lo posible, traen atracciones mundanas dentro de la iglesia para llamar la atención a la gente, porque quieren modernizar la iglesia, y lo que hacen es que hacen un lugar mundano donde Dios no se agrada, y esas cosas, claro, no agradan al Señor. Y yo quiero que usted mire cómo Jehová funciona y cómo Dios trabaja para traer un hombre a hacer su voluntad y sus planes. Pues como sabemos, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Su padre era un idólatra, usted lo sabe, según Josué 24:2. Ese lugar no era un lugar para Dios manifestarse y usar un vaso tan poderoso como Dios iba a hacer con Abraham. La Biblia dice en el verso 1, estamos en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Una de las razones por qué Jehová mandó a Abraham salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, era porque un lugar de idolatría y paganismo, todo era mundano, y era estéril espiritualmente. Como sabemos, Ur representa un lugar de esterilidad espiritual, lugares que nada prospera. Hay gente que han abierto iglesias en lugares donde la iglesia ha fracasado, primero porque Dios no le llamó, y segundo porque están en lugares que son estériles espiritualmente hablando. Y así se miden las iglesias, las que son del Espíritu, el Espíritu Santo. Mire, la palabra dice que en una ocasión el apóstol Pablo quiso ir a un lugar llamado Bitinia, ¿ok? Y el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero nótese, cuando Dios llamó a Pablo, lo llamó para que él fuera a ministrar la palabra en todos esos lugares. Mas sin embargo, ahí se lo prohibió. ¿Por qué? Porque hay lugares que están fuera del tiempo de Dios, hay lugares que no son del Señor, hay lugares que Dios no va a hacer nada en ese lugar. La Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús en un momento no hizo muchos milagros porque los que estaban allí estaban bajo mucha incredulidad. Ahora, dice, quiero que mire bien, estas son las peticiones que Jehová le hace, o las indicaciones, mejor dicho, que Jehová le dice a Abraham. Vete de tu tierra, o sea, tu tierra no es una tierra estéril espiritual, yo no me puedo manifestar ahí en estos momentos, tú tienes que salir de ahí. Tenemos que aprender, hermano, a ser dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Si el Espíritu Santo del Señor no nos guía, nosotros vamos a fracasar totalmente en todo lo que hagamos. Bendito el nombre del Señor. Luego le dice, y de tu parentela. Claro, sabemos que la parentela, la familia de Abraham estaba podrida espiritualmente hablando. Tú tienes que salir de tu tierra, de tu parentela. Esto es una operación espiritual que Dios estaba haciendo. Y de la casa de tu padre. Ya sabemos que su padre, y ahí Dios no podía hacer las cosas que Dios quería hacer con Abraham. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero que acepte las cosas de nosotros. Y Dios tiene que operarte, Dios tiene que sacar de ti muchas cosas antes de hacer planes contigo.
y tenemos que estar dispuestos, alabanza el nombre del Señor, a obedecer la voz del Espíritu. Luego dice, a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios tiene otras tierras, tiene cosas que Él te quiere mostrar, tiene cosas que Él quiere hacer contigo, porque si Dios te llamó, tiene que hacer esas operaciones. Y a veces nosotros decimos, bueno, si Dios me llamó, pues es mi país que Dios tiene que usarme. No necesariamente. Muchos de los hombres de Dios que Dios usó los sacó fuera de su territorio. Alabanza el nombre del Señor. Y tenemos que aprender eso. Dios no se acomoda a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos al Señor. Ahora mire bien. Mire las cosas que Dios le promete cuando uno es obediente al Señor. Dice, y haré de ti una nación grande. O sea que cuando Abraham se sometiera a estas cosas, iba a ser una nación grande. Ahora déjeme decirle que Israel es pequeño. ¿Ok? Yo daba clases en Israel. Israel es pequeño, no es grande. Entonces está hablando que lo que Abraham va a hacer, las bendiciones de Abraham van a cubrir en este caso la tierra completa, como lo ha hecho ya. Ahora, no solamente eso, sigue diciendo, una nación grande, y te bendeciré. Nótese que no estaba bendecido. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en su tierra, con su parentela, pero no tenía bendición de Dios. Porque todas estas cosas de grandeza, de poder, de gloria, lo trae la bendición de Jehová. Y eso es lo que pasa con personas que Dios le dice, quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela, de tu país y vayas a tal lugar. Ellos no quieren hacerlo, quieren hacerlo en su propio país, pero mientras están en su propio país haciendo cosas, no tienen la bendición de Dios. Dios no tiene, le ha dado la bendición para que esa gente se ensanche, sea bendecido. ¿Por qué? Eso le pasaba a Abraham. Abraham no estaba bendecido, por eso es que Dios le dice, y te bendeciré. ¿Ok? No se olvide de eso. Y luego dice la palabra del Señor, claramente mire esto, y te engrandeceré. No solamente te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Todo lo que tú hagas, como ya tienes la bendición mía por obedecerme, yo lo voy a hacer grande. Porque yo soy grande y las cosas que yo hago son grandes, dice Jehová de los ejércitos. Hay mucha gente que vive en ministerios mezquinos, pequeños, derrotados, fracasados, porque no han sabido obedecer la voz del mandato de Jehová. Alabanza en nombre del Señor. Luego sigue diciendo esto, mire la palabra del Señor, y será de bendición. Esa es otra cosa importante. Tú vas a ser un vehículo de mi bendición. Donde quiera que tú vayas, tú vas a llevar bendición. Esos hombres hay que buscarlos. Esos hombres que son bendecidos por Jehová y que traen bendición son los hombres que usted tiene que estar en contacto con ellos siempre, para que usted sea bendecido como el mismo Señor dice, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Mire, tenga cuidado de que usted maldiga a un hombre bendecido por Jehová, porque Jehová dice aquí, además de bendecir a Jehová, que va a maldecir a todo aquel que maldice un hombre que ha sido bendecido por el Señor. Si usted ha abierto su boca, su pensamiento, de una manera errónea contra un hombre que ha sido bendecido por el Señor, no uno que dice que Dios me bendijo, eso no cuenta para nada. No es una persona que dice, bueno, Dios me bendijo, no. Que tenga la unción perfecta del Espíritu sobre usted. Por eso es importante que usted no abra su boca muy rápido, porque dice aquí, a los que te maldijeren, maldeciré. Y no solamente eso, y serán maldecidas, y maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, todo aquel que cree, vive en la bendición que Dios le dio a Abraham. Abraham era un cartero. En otras palabras, llevaba un mensaje espiritual. Y donde quiera que él entraba, había bendición. Por eso era que Abraham
no simplemente era multimillonario en lo terrenal, tenía vacas, bueyes, tejenos. Esas cosas eran el reflejo de la bendición de Jehová sobre Abraham. Un hombre bendecido por Dios, donde quiera que llegue, es bendición. Trae bendición, sanidades, milagros, prodigios, dependiendo como el Señor quiere hacer con usted. Ahora, dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No se olvide que Jehová le había dicho que se fuera de su parentela, pero siempre el diablo hace algo. Lot se fue con él, y Lot trajo juicio, aún estando con Abraham, porque Abraham tuvo hasta que sacarlo de la cárcel por todas las cosas que él hacía que no debía de hacer. Por eso es que Dios nos avisa a tiempo y nos dice, mira, sepárate de esta persona, sepárate de la otra. Pero Lot se fue con él y le trajo, repito, problemas a Abraham en su movimiento. Ahora la palabra sigue diciendo, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Se da cuenta? Lot se pegó. Y Lot no era un hombre espiritual, ¿ok? Era un hombre que usted también le acabó de explicar, trajo problemas, dificultades. Y esa decisión de Lot de irse, Abraham tuvo que haberle dicho, mira, no me sigas a mí, ¿ok? Porque yo tengo órdenes de Jehová. Ahora mire bien la palabra del Señor. Sigue diciendo, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Alabanza el nombre del Señor. Harán significa camino manchado. O sea que espiritualmente hablando, el camino que estaban ellos, como eran idólatras, no se olvide que dice Josué capítulo 24, verso 2, que adoraban otros dioses, estaba manchado. Entonces Dios tenía que pasar a Abraham por ciertas experiencias para poderlo llevarlo a la culminación del plan de él. Así que trabaja Jehová. Él va purificándote, te va limpiando, porque no te va a coger de la calle así todo oloroso a marihuana o lo que sea y meterte en un altar. Jehová no funciona así. Hay un proceso. Y ese proceso está revelado aquí, en estas palabras. Ahora, mire, esta palabra, dice la palabra del Señor. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a los hijos de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Abraham mezcló lo de Lot con lo de él. Eso fue una mala decisión también, ¿ok? Mezclaron las cosas juntas y Dios no quería eso. Ahora mire bien la palabra, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué Jehová lo llevó a la tierra de Canaán? Usted se ha preguntado por qué. ¿Por qué no lo llevó a otro lugar? Porque Canaán significa, alabanza en nombre del Señor, lugar de purificación. Es el lugar donde geográficamente el lugar Dios purificaba a la gente. Tenían que llegar primero a Canaán. Él llegó a Canaán. Jehová comenzó a purificar a Abraham. No sabemos por cuánto tiempo, pero fue ahí donde el Espíritu Santo comenzó a trabajar en la vida de Abraham. Y cuando Dios te llama a ti a un ministerio verdadero, pues te tiene que purificar. Tiene que comenzar y llevarte a ti a Canaán, tu propia Canaán, Canaán espiritual. Es ahí donde Dios comienza a cambiar tu mente, a cambiar tu pensar, a cambiar tu forma de actuar. Todos tenemos que pasar primero por Canaán. Si Dios nos llamó. Hay muchos que dicen que Dios los llamó, pero vemos que no. Porque en ellos no hay purificación, no hay cambio, no hay nada. Y eso es lo que le está haciendo un daño terrible a la iglesia del Señor. Hay iglesias que yo no entraría ni por $1.000.000. Ni por $1.000.000. Hay iglesias que yo no entraría.
porque están totalmente contaminadas. Ahora mire bien la palabra del Señor. Y a la tierra de Canaán llegaron. Ahí llegaron. Y no le voy a hablar de Canaán, porque la historia de Canaán es larguísima. La historia de Canaán es una historia de mezclas, de idolatrías y tantas cosas. Y Dios tuvo que purificar eso ahí para que Abraham, en el caso de Abraham, fuera purificado en Canaán. Y cada persona que Dios llama la pasa por su Canaán y es doloroso. Porque en Canaán hay gigantes, hay luchas, hay contiendas. Y Dios nos pasa a nosotros por ese lugar, espiritualmente hablando, por supuesto, que usted entienda, para irlo purificando. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, y pasó Abraham por aquella tierra, Dios lo pasó por ese lugar. Y dice la palabra del Señor, mire esto, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, alabanza el nombre del Señor. Siquem significa inclinarse, arrodillarse. Es en Siquem, después que lo pasó por Canaán, que comienza Abraham a inclinarse, a arrodillarse, ¿ok? Abraham no se arrodillaba a los dioses paganos, estaban allí, eran de madera, no hablaban ni decían nada. Pero ahora él comienza a inclinarse. Dios lo lleva a esa posición de comenzar él a inclinarse y a mirar para arriba. Alabanza el nombre del Señor. Y no lo dejó ahí, porque dice, hasta el encino de Moré. De ahí lo lleva a un lugar llamado Moré. Fue la tercera parada. Moré significa recepción espiritual. Significa oír la voz de Dios. Es ahí donde él comienza primero a inclinarse, fue purificado en Canaán, y luego llega aquí hasta Moré, comienza a tener recepción, es donde Dios comienza a hablarle, comienza a ministrarle a él. Y esos son los pasos que uno va pasando en el crecimiento de las cosas del Señor. Estos pasos están aquí porque son los mismos pasos que espiritualmente hablando uno tiene que pasar. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si usted mira bien la palabra del Señor, claramente dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Tú vas a escuchar la voz del Señor, pero el diablo también está allí. Y esa es la escuela que tú tienes que pasar en la vida de un llamado espiritual para crecer en el Señor. Esa gente que está siempre, que Dios me llamó, que yo soy esto y que soy lo otro, hermano, no le preste atención a ese tipo de personas, porque esa gente está maldecida. Lamentablemente se meten en muchas iglesias y predican unos mensajes ahí raros y extraños. Y como la gente hoy día no estudia la palabra ni busca la dirección del Espíritu Santo de Dios, por supuesto, le ocurren estas cosas. Nótese, dice la palabra del Señor, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, nótese, usted ve estas cosas, después que Abraham fue purificado, tuvo, ¿cómo se llama?, recepción espiritual, se inclinaba. Dios no hablaba de un día para otro. Estos versos, mucha gente los toma erróneamente porque oraban al Señor 5 minutos y ya quiere que Dios le hable. Eso no funciona así, hermano. Eso lleva un proceso largo de Jehová, porque Jehová, uno de los lenguajes más poderosos del Señor es el silencio. Él se calla las cosas y cuando llegue el tiempo de Él hace lo que va a hacer. Ahora, mire la palabra del Señor sigue diciendo, está en el verso 7, Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham. Usualmente Jehová se le aparecía a él.
claro, de una manera que Jehová visitaba la casa de Abraham y dice la palabra que hasta llevaba ángeles con él. Por eso que Abraham estaba, después de estas cosas, se acostumbró a la visitación angelical. Llegó el momento donde Abraham podía hablar con el Señor y en el caso de Sodoma y Gomorra y Adma y Zeboín, dialogaba con él. Un diálogo tremendo. Y Jehová le hablaba y Abraham continuaba. ¿Por qué? Porque hay una relación poderosísima con el Señor y eso no se ve hoy día. Dios contesta al hombre que primeramente Dios tiene que llamarlo. Porque Dios no va a llamar a una persona para ni no hablarle. Todo aquel que Dios llama y sigue el patrón bíblico que le estoy tratando de enseñar a usted, es con esa persona que Dios tiene trato, que Dios habla. Allá en los tiempos de Moisés, Jehová le hablaba a Moisés. Había mucha gente que quería respuesta de Jehová, pero tenían que ir donde Moisés, porque el teléfono de Jehová era Moisés. Y aunque la otra gente pedía dirección, Jehová no le contestaba. Simplemente aquellos que él llamó. Y esa es la comunión íntima hoy día. Por eso hay hombres que Dios le pide algo al Señor y Dios se los entrega. Usted le pide una petición al Señor y Dios, de una manera u otra, Dios se la entrega. Porque ese fue el hombre que él llamó. Yo soy pastor de una iglesia, ¿verdad? Hace 43 años. ¿Y para qué Jehová me va a poner a mí en una iglesia si no me hablara? Si no me dijera las cosas que él quiere hacer, porque es su iglesia, no es la mía. Entonces, si yo le digo algo al Señor y le comunico algo al Señor, pues claro, tiene que contestarme de una manera u otra. Si Dios no me llamó a mí y yo me he puesto por mis propios caprichos, por más que hable y grite, Dios no me va a contestar. Me va a mirar y decir, yo no te he llamado a ti. Y es importante que entendamos estos principios. Tiene que aprender ya esto. Si Dios, aquellos que me están mirando, si ustedes están en un altar predicando, si Dios no te llamó a ti, bájate de ese altar. Bájate. Ponte a vender, quién sabe, pan fresco en las calles. Porque Dios no te llamó. Ahora, si Dios te llamó a ti, por más tribulaciones y pruebas que vengan, Él te va a responder. Es un ejemplo sencillo. Tú no vas a estar en un lugar donde no fuiste invitado. ¿Sí? Y por eso que vemos esta situación en las iglesias, donde la gente, yo creo que yo comenté esto hace un tiempo atrás, pero se lo voy a repetir. De este varón que estaba enfermo, él era pastor en una iglesia, o estaba de pastor en una iglesia, y él se enfermó, le dio una enfermedad, no voy a mencionar nombre, pero una plaga de falsos profetas llegaron a ese lugar. Yo vi las grabaciones y le decían, mire hermano, Dios me muestra, Dios me dice esto y lo otro y tantas cosas. Bueno, el rostro de ese varón se ponía iluminado, vivía como una esperanza. Pero me llamó la atención uno que llegó y le dijo, mire varón, Dios, yo vengo aquí de parte de Dios, fue lo primero que dijo. Porque Dios me envió a dar un mensaje a usted. Y estaba todo el mundo escuchando. Y la enfermedad que tenía el varón estaba bastante avanzada. Y le dice, este es el mensaje de él. Voy a citarlo. Dice, mire varón, y mencionó su nombre, usted no se va a morir porque Dios me ha hablado y me ha dicho que le diga, me trajo a mí para decirle a usted que usted va a vivir muchos años de vida junto a su esposa y a sus hijos y a sus hijas. Que reprenda al diablo
porque así me lo muestra Jehová. Bueno, y todo el mundo empezó a aplaudir. Y muchos equivocados. Antes de una semana se murió el varón. El varón que profetizó no apareció más. Los que estaban allí, que un grupo bastante grande, fueron engañados. Pues eso es lo que les quiero decir. Cuando gente se levanta en las iglesias a predicar y enseñar y a profetizar, que son engañadores, porque nunca pasaron por estas etapas y estas paradas espirituales donde Dios pasa por ahí a cada hombre que Dios ha llamado. Sigue diciendo la palabra, mira, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, mire esto, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia, o sea, toda tu descendencia en el futuro va a heredar esta tierra. Y así ha sido. Ahora mire esto, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel, tú sabes, Bet es casa, él es Dios, casa de Dios, ahí se pasó él. Ahora mire la palabra, y plantó su tienda, el lugar de él ministrar, el lugar de él vivir, teniendo a Betel al occidente. Usted sabe que el occidente es símbolo de muerte, y a Jai al oriente. Jai es el este, pero Jai representa y significa ruinas, destrucción. Ahora, él se pone entre el monte de Dios, entre la casa de Dios y las ruinas. Él está en el medio. Son decisiones que uno hace, que tiene que mirar bien lo que uno hace. Y dice, y plantó su tienda, teniendo a Betel al oriente, y a Jai al occidente, y a Jai al oriente. Tienes que tener cuidado a dónde tú pones tu tienda. Hoy día hay muchos que han puesto su tienda, su iglesia, su ministerio en Jai, en las ruinas, en la destrucción. Muy poco en Betel, porque para estar en Betel, Jehová tiene que haberte puesto en Betel. ¿Ok? Ahora mire esto. Y invocó allí el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, camino yendo hacia el Negev. ¿Sabe lo que significa el Negev? Lugar seco, donde no hay lluvia, donde no hay nada. Así que, hermano, yo tengo que saber dónde yo estoy y quién me plantó y quién me puso. Yo sé que hay ordenanzas, los concilios tienen ordenanzas. Esas ordenanzas son 99.99 creadas por los hombres. A veces los que llaman oficiales en esos lugares son personas que Dios me ha llamado. Yo le puedo hablar de esto. Tengo muchos ejemplos, pero no voy a entrar en ese tema con ustedes. Necesitan un pastor y rápidamente sin Dios decir nada, lo ponen de pastor. Y enseguida se levanta uno por allá diciendo, Dios me lo mostró. Mentira del diablo. Dios no le mostró nada. A veces hay intereses personales. Y por eso es que esos lugares no prosperan, no crecen. Y lo triste del caso es que hoy día abundan más ese tipo de ministerio, ese tipo de pastores.
Vemos en el internet personas hasta profetizando destrucción para muchos lugares. Imagínense, personas que lo primero que dicen que son siervos del Señor y se ponen a profetizar destrucciones a lugares, cuando Jehová nunca le ha dicho nada ni le ha mostrado nada. Tiene que tener cuidado, porque si no usted va a ser otra víctima más de esta situación. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Queremos que usted abra los ojos y tenga cuidado a quien usted escucha, porque las cosas no son como usted cree que son. Si usted quiere levantar una iglesia poderosa, asegúrese que Dios le llamó. Después que Dios le llamó y le dio la licencia a usted y la autoridad, Dios lo va a respaldar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y será entonces hasta la próxima ocasión con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Jesús.